Licenciado Núñez es el sector de la comunicación de gobierno del presidente Leonel Fernández Reina. Hoy nos encontramos en su despacho para hablar un poco de los gabinetes de comunicación. Licenciado Núñez, ¿cuál ha sido su experiencia a partir de cómo concibió la creación de los gabinetes de comunicación de cara a las nuevas tecnologías de la comunicación e información? La comunicación estratégica gubernamental en República Dominicana tenía una falencia que se originaba en el hecho de que el gobierno, que es un ente tan amplio y complejo, no tuvo nunca, a partir del año 2004, desde el año 2004 hacia atrás, nunca tuvo una comunicación integral, articulada, pensada, con pensamiento estratégico, y eso era la principal debilidad que tenía la comunicación de gobierno, porque cada gerente de comunicación tenía en su cabeza el tipo de comunicación que iba a hacer en su institución, y no había una orquesta que pudiera tocar la misma partitura, que es lo que nosotros hemos dicho desde siempre, y entonces cada quien tocaba la pieza que entendía que tenía que tocar. A partir de ahí nosotros hablamos con el presidente Leonel Fernández para que pudiéramos, a través de un instrumento legal, un decreto, incorporar a todo lo que era la dirección de prensa de la Presidencia de la República, los gabinetes de comunicación, de modo que diéramos una estructura integral, organizada, con un mensaje hacia todo el resto del gobierno. Antes de eso, nosotros, cada institución tenía una información, una comunicación, una estrategia de comunicación muy particular, y entonces a veces chocaba con lo que era el mensaje principal del gobierno. A partir de ahí nosotros estructuramos los gabinetes de comunicación, que se organizaron temáticamente. Por ejemplo, teníamos el sector de infraestructura, que el gobierno de la República Dominicana tiene 4 instituciones que tienen que ver con infraestructura, y entonces formamos el gabinete de comunicación de infraestructura, que estaba compuesto por los gerentes de comunicación de las 4 instituciones de infraestructura. El gerente de comunicación del Ministerio de Obras Públicas, el gerente de comunicación de la OISOE, el gabinete de comunicación del Instituto Nacional de la Vivienda, y el gabinete de comunicación que tiene que ver con el INAVI. Entonces esos 4 jefes de comunicación formaron el gabinete de comunicación de infraestructura. ¿Y cuál era su objetivo? Poder articular una estrategia de comunicación particular de la comunicación de infraestructura, y entonces su labor, su objetivo era en torno a esa estrategia, aplicar esa estrategia, supervisarla y monitorearla, y poder dar al final con los objetivos trazados en esa estrategia. Asimismo, estaba el gabinete de comunicación de política social, por ejemplo, que estaba compuesto por el Ministerio de Salud Pública, que lo encabezaba, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la oficina que tiene que ver con Copresida, y todas las instituciones que tienen con el sector salud. Entonces, cada jefe de comunicación de esas 19 instituciones que conformaban el gabinete de comunicación de política social, entonces integraban el gabinete de comunicación de política social. También ellos se reunían particularmente en seminarios que nosotros organizamos para discutir estrategias de comunicación, se daban su estrategia de comunicación, y entonces ellos tenían un año trabajando esa estrategia de comunicación. Se supervisaba, se evaluaba y se descubrían las fortalezas, las debilidades que había en cada una de ellas, las cosas que no habíamos cumplido, se revisaban, y entonces ahí vamos nosotros con cada área con una estrategia de comunicación, de modo tal
que al terminar el año o el periodo que no habíamos establecido, nosotros teníamos logros alcanzables, palpables, objetivos que se podían señalar, y al final nosotros podíamos decir no cumplimos en esta parte, y ya para la próxima nosotros nos preparábamos ya identificadas esas debilidades, y entonces buscábamos lo que era necesario para fortalecer esa parte. En eso consistían los gabinetes de comunicación. ¿Cuál fue su mayor desafío de cara a la comunicación en el gobierno dominicano? El mayor desafío para nosotros fue, desde que en el año 2004 establecimos esos gabinetes de comunicación como forma de hacer una comunicación integral, fue las tecnologías de la información y la comunicación, poderla integrar a esos gabinetes de comunicación y que fueran parte del trabajo cotidiano de cada uno de esos gabinetes y de las oficinas que eran parte de esos gabinetes. Esa tecnología de la información y la comunicación nosotros la concebimos como ya parte de lo que era el trabajo cotidiano con los medios tradicionales, y el desafío estaba en tú hacer que se complementaran los medios tradicionales y las redes sociales, por ejemplo, en una estrategia única. No solo seguir con el trabajo de los medios tradicionales, radio, prensa escrita y televisión, sino que esas tecnologías de la información nos sirvieran a nosotros como herramientas para poder utilizarlas y que la gente pudiera llegar a los públicos, a los nuevos públicos que tiene la sociedad moderna, la sociedad global, los jóvenes, la gente que se había insertado desde el año 2006 en las redes sociales. Se habla de Twitter, Facebook, últimamente Instagram, YouTube, todo ese tipo de redes sociales que son necesarias hoy para tú poder hacer una buena comunicación estratégica. Tenemos entendido que hubo la creación de los gabinetes 2.0 en el gobierno del presidente Leonel Fernández. ¿Cuáles estrategias se concentraban en aquella articulación? Sí, hubo un gabinete de comunicación 2.0 que dependió siempre de la Dirección General de Prensa de la Presidencia. Ese gabinete de comunicación 2.0 tenía precisamente la misión de lo que te hablaba hace un rato, de poder llevar a todas las oficinas públicas en un trabajo coordinado, que los jefes de comunicación y los community managers pudieran hacer una sinergia en el trabajo, en los contenidos, para que el jefe de comunicación hiciera conciencia de la necesidad de aplicar estos gabinetes de comunicación 2.0 en su estrategia global de comunicación. Se hizo una buena sinergia, se integraron los gabinetes de comunicación 2.0, se formaron 36 gabinetes de comunicación 2.0 en las distintas instituciones del Estado, del gobierno, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, Autoridad Metropolitana de Transporte, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. En fin, 36 gabinetes de comunicación 2.0 estaban pendientes de todo lo que ocurría en el gobierno para poder hacer llegar el mensaje, los mensajes al público interesado en los servicios que daban las instituciones del gobierno a través de las redes sociales. Y, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional fue uno emblemático en donde el jefe, el vocero de la Policía Nacional, que es una institución en República Dominicana que da unos servicios a la ciudadanía de protección y de seguridad, no tenía la gente cómo llegar rápidamente a pedirle un servicio o a informar sobre una situación que se estaba produciendo en un punto dado de Santo Domingo o en la parte sur del país. Y entonces el vocero recibía a través de su cuenta de Twitter una información que estaba ocurriendo en Barahona, a 200 y pico de kilómetros de la ciudad capital, y entonces inmediatamente él daba respuesta por su cuenta de Twitter. Esa cuenta la creamos nosotros, es una de las 36 que creamos en nuestra gestión en el periodo 2004-2008.
y eso fue muy eficiente y muy efectivo para la gente, la población, los ciudadanos, que son los que al fin se benefician de una buena gestión gubernamental con un pensamiento estratégico. Una campaña particular que se pudo articular favorablemente de las redes sociales, ¿qué recuerda decir? Yo voy a mencionar una que para mí fue emblemática. Nosotros manejamos varias campañas de comunicación estratégica que tenían que ver con advertir a la población. República Dominicana está en una isla y ocupa 48,000 y tantos kilómetros cuadrados, compartida con Haití, y normalmente los problemas de las debilidades que en el sistema de salud tienen nuestros vecinos haitianos, nosotros tenemos un impacto directo en esos problemas. Pero también con todo lo que ocurre en la región del Caribe, debido a que la República Dominicana está en el tránsito de todos los fenómenos atmosféricos, huracanes, ciclones, etcétera, etcétera. Esos huracanes y esos ciclones traen como consecuencia también enfermedades tropicales. Está el cólera, el sarampión, está la enfermedad, bueno, a nosotros nos impactó también el H1N1, que fue una enfermedad que tocó mucho a México, pero específicamente esa quiero poner el ejemplo de cómo nosotros manejamos estratégicamente. República Dominicana es un país turístico y como país turístico debemos tener mucho cuidado con el manejo de la información hacia afuera. Entonces nosotros recibimos 4 millones de turistas al año, una de las cifras más altas de la región junto con Cancún. Pues a México le llegó primero la gripe H1N1 y México tuvo un desplome total del turismo por un manejo que yo no consideré que fue adecuado con esta fiebre, con esta gripe H1N1. Pues nosotros hicimos una estrategia de manejo de crisis antes de que llegara a República Dominicana, junto con el Ministerio de Salud Pública. Convocamos a todos los gerentes de comunicación del Gabinete de Comunicación de Política Social y ahí trazamos un plan preventivo, un manejo de crisis y elaboramos un manual de manejo de crisis. Y en ese sentido lo aplicamos y República Dominicana no tuvo problema con su turismo. Nosotros dimos la información oportunamente en el momento que se necesitaba a través de ese Gabinete de Comunicación de Política Social y pudimos sortear la situación de manera positiva. Nosotros no tuvimos caída en el turismo, pudimos informar a la población en qué consistía un fenómeno como la gripe H1N1 que no se conocía en el mundo y nosotros los manejamos a la cabeza de eso el ministro de Salud Pública, hay que decirlo, el doctor Bautista Rojas Gómez, y con él nosotros trazamos toda una estrategia integral y de información a toda la población de la República Dominicana y con una visión hacia el exterior como país turístico que recibe 4 millones de personas todos los años. Algunos gestores de comunicación de gobierno afirman hoy que no hay una continuidad en términos de comunicación integral e institucional del gobierno. ¿Qué opinión merece este tema sobre usted? Bueno, ese es un criterio que yo respeto mucho, que en nuestros países de América Latina se suele mucho no dar continuidad al trabajo en el Estado, a lo que hizo el gobierno anterior. Y eso es una debilidad que tenemos nosotros como países en América Latina, porque lo positivo, lo que se hizo bien, hay que darle continuidad porque existe el principio de continuidad del Estado. Y si hubo una política no
No quiero referirme al tema de comunicación porque me atañe a mí como ex jefe de comunicación del gobierno anterior, pero en cualquier otra área lo interesante debe ser de darle continuidad a lo que fue una visión integral de la comunicación con pensamiento estratégico, porque cuando nosotros llegamos en el 2004 encontramos una oficina de comunicación que se encargaba de despachar notas de prensa y entregar decretos a los medios que cubren la fuente del Palacio Nacional. Nosotros dijimos que debíamos tener un pensamiento estratégico de la comunicación de gobierno, y en función de eso fue que trabajamos con pensamiento estratégico. El hecho de nosotros hacer una plataforma de comunicación donde todo el mundo estuviera integrado en una orquesta con un director de orquesta, donde todo el mundo tocara la misma partitura, es una forma de aplicar un pensamiento estratégico de la comunicación, de manera que el pianista, el violinista, el saxofonista o el de la trompeta tocaran la misma pieza, no que se produjeran disonancias en lo que tenía que ver con distintos músicos que estaban tocando ahí, sino la misma pieza. Yo pienso que nosotros avanzamos mucho en ese sentido, que logramos muchísimo. Fue un trabajo muy intenso, de muchas horas de esfuerzo, de cambiar una cultura, porque era una cultura de que cada quien hacía lo que entendía que tenía que hacer. Y en ese sentido nosotros podemos decir que avanzamos bastante. Quedaron esfuerzos todavía por completar, y si no se le dio seguimiento, es muy penoso que fuera así, porque realmente nosotros creemos que hicimos un trabajo en equipo, porque creemos en equipo, y en equipo se puede trabajar con un plan integral, y eso fue lo que hicimos. Si tuviera la oportunidad de hacer algún tipo de recomendación al gobierno actual, o a la comunicación del gobierno actual, ¿por dónde iría realmente esta propuesta? Bueno, yo realmente me resulta muy difícil hacerle recomendaciones a personas que sustituyen a uno, porque es un poco complicado y engorroso eso. Yo hice mi parte. Creo que tuve un equipo que me acompañó, que lo hizo muy bien, y a todo gobierno yo lo que les recomiendo es que pueda hacer una sinergia entre lo que es el programa de gobierno del candidato con las ejecutorias del gobierno posteriormente a obtener el triunfo. El programa de gobierno es la guía. El programa de gobierno es la guía del candidato en la campaña. Una vez se llega al gobierno, el presidente electo, ya en funciones, tiene que sostenerse de ese programa de gobierno. Es la brújula del gobierno. Si es así, el jefe de comunicaciones solo tiene que seguir esa brújula, porque el asunto está en poder tú saber que la comunicación es un soporte de la gestión de gobierno. La comunicación no sustituye la gestión de gobierno. Es la gestión del gobierno la que da las pautas por donde tienes tú que comunicar. Porque hay gente que se confunde, que cree que la comunicación sustituye la ineficacia. Cuando la comunicación trata de sustituir la ineptitud y la ineficacia en la gestión, eso se convierte en un boomerang después. No, la comunicación es un soporte que deben ir de la mano. Tú gestionas y yo comunico. No al revés. Yo comunico y tú no gestionas porque no tienes capacidad para gestionar. Entonces, yo lo que invito es a que ese programa de gobierno, más una gestión que ya ganó la campaña, puedan hacer esa sinergia y entonces caminar juntos, y va a ser un gobierno exitoso, no un gobierno de propaganda. Muy bien, una última pregunta.
¿cómo ve los cambios y repercusiones de la sociedad dominicana de cara a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, el impacto que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación en República Dominicana es extraordinario, como ha sido en todo el mundo. Y aquí tú encuentras, tanto en el gobierno como en el sector privado, que ya todo el mundo ha hecho una conciencia de la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación para tú poder gestionar cualquier institución pública o privada. En el sector público no se puede desconocer la existencia y se puede la existencia de las tecnologías de la información y la comunicación, y no solo se aplica para la gestión de comunicación, se aplica para todo, se aplica para todo en la vida cotidiana de los dominicanos. Nosotros tenemos una cantidad de millones de celulares, de los países per cápita con mayor cantidad de celulares per cápita en República Dominicana, en América Latina. Nosotros somos de los países de América Latina que aprovechó tempranamente las tecnologías de la información y la comunicación, porque teníamos la empresa telefónica de mayor fuerza de América Latina, que ahora se llama Claro, pero antes era la compañía dominicana de teléfonos Codetel. Estamos hablando de que aquí está Viva, una empresa también de capital extranjero. Está Orange, una capital originariamente de capital francés. Y están otras empresas de telecomunicaciones. Nosotros somos uno de los países de América Latina más interconectados, quizá entre los 3 primeros países de América Latina interconectados, a pesar de tener cerca de 11 millones de habitantes. Y eso lo ha aprovechado el público dominicano, adquiriendo celulares personales, gente que utiliza 2 y 3 celulares. Y la mayoría de esos celulares, buena parte de esos celulares son smartphones, son teléfonos inteligentes donde la gente utiliza las tecnologías, utiliza las redes sociales, que utiliza Instagram, que utiliza Twitter, Facebook. Sus cuentas de Facebook lo manejan desde un teléfono inteligente. Utilizan Instagram, entran a YouTube, ven canales de video. O sea, nosotros somos un país que estamos a la vanguardia en ese sentido, y entiendo que las instituciones privadas y públicas han sabido sacarle capital a eso. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? En ese sentido, poder seguir estrechando la brecha que hay entre la gente que no tiene acceso a esos celulares inteligentes, a esos avances que se han producido en las comunicaciones, seguir estrechando esa brecha. El gobierno del presidente Leonel Fernández dio el primer paso en el periodo 96-2000, creó laboratorios de computadora en todas las escuelas públicas de secundaria. Los jóvenes que en esa época tuvieron acceso por primera vez a una computadora y a través de una computadora al internet, ya hoy son profesionales, están conectados con el mundo moderno, con el mundo global. Eso ha permitido que República Dominicana vaya eliminando esa brecha que hay entre analfabetos digitales y gente que sí está alfabetizado digitalmente. Muchísimas gracias, licenciado. A la orden.